Buenas noches, buenas noches. Nuevamente aquí desde este rinconcito, su servidor Osea Cerrarte, con otra alajá más para ir saliendo de este mundo y afirmarnos a la redención que se acerca en estos días. Nosotros vamos a tener Pesaj el día 12 de este mes. Estaremos comenzando Pesaj y los 7 días de panes sin levadura. Los sabios dicen una fiesta que no es fiesta. ¿Cómo así? Una fiesta que no es fiesta. Porque digan ustedes, una fiesta es deleite, es bulla, es comer de todo en la mesa, es algo de deleite, de goce. Pero esta fiesta trae algo bien peculiar para nuestras vidas. Sacar la levadura de nuestras casas. No tener cosas leudadas dentro de nuestras casas. No tener pan en nuestra mesa. O sea, sí tener pan, pero sin levadura. O sea, es una fiesta donde no hay deleite, porque el pan sin levadura tiene un aspecto raro para nuestra boca. Casi no tiene sabor. Pero nosotros lo tenemos que hacer con mucho agrado, con mucho anhelo. ¿Por qué? Porque Hashem nos lo ordenó allá en el monte Sinaí. Por 7 días no comeréis panes sin levadura, dice la Torá. Entonces, son 7 días de panes sin levadura, más la Pascua, que en la noche de Pascua se come también panes sin levadura. Panes sin levadura porque eso representa que así salieron nuestros padres de Egipto. Así fue como Dios los mandó fuera de la esclavitud para ir programando nuevamente la mente y no traer aquellas cosas que uno anhela de Egipto. Entonces ese pan sin sabor nos deja un paladar sin sabor, como se dice allá afuera. Un paladar sin sabor es algo que no tiene gusto para uno. Mas, sin embargo, uno tiene que hacerlo con anhelo, con gozo, porque es un mandamiento. Y todo aquel que hace una misbá triste y decayente no tiene esa bendición por parte de lo que ha sembrado. O sea, no tiene no tiene el pago por esa misbá. Entonces es necesario que sepamos verdaderamente cómo convivir, cómo interactuar en esos momentos para que sea goce para nuestras vidas. Y por eso es que yo me metió en la cabeza que ustedes necesitan saberlo. ¿Qué hace un judío para no comer panes con levadura? ¿Cómo lo come? ¿Y para qué es eso? Muchos me están diciendo, no muchos, sino que un amigo que viene con nosotros a hacer Shabbat, que me escucha, Marvin Aguilar. Para mí es un gusto, Marvin, aclarar nuestras dudas en este canal. Que Marvin me decía que ¿para qué grabar esto si nosotros somos Benei Noach? Y un Benei Noach vive como que si fuera judío. Tiene que conocer los caminos que lleva un judío. ¿Por qué? Porque si el judío necesita una ayuda, uno se la puede brindar de la manera que uno sabe. No de la manera que uno quiere, sino que tiene que ser, todo principio tiene que ser con el temor del cielo. Toda labor en este mundo tiene que ser con el temor al Santo bendito sea. Y no porque yo lo quiera así, sino que porque a mí me dé la gana hacerlo así. No, es así porque Dios, Hashem, el Santo bendito sea, así nos lo ha ordenado y así nos lo ha pedido. Entonces el Benei Noach
¿Come panes sin levadura o no come pan sin levadura? ¿Qué dice el público? El Beinei Noach, dice la Torá, todo aquel que se sentara en nuestra mesa, tanto el nativo como el prosélito, esto hará. ¿Será que ahí nos están incluyendo a nosotros? ¿Será que Moisés allá en el monte Sinaí cuando dijo, te ruego Padre por aquellos que no están aquí con nosotros, ¿a quiénes se refería? Yo me aferro y lo agarro para mí. Yo quiero que usted de la misma manera se aferre y agarre esa enseñanza y se le incluya dentro del corazón para que usted lo vea como yo lo estoy viendo y decir, yo soy ese prosélito que dice la Torá. Yo soy ese prosélito que la Torá dice y aquel prosélito que habite bajo su casa, tanto el nativo como el prosélito. Yo quiero incluirme. Yo quiero que usted se incluya. Porque de esta manera nosotros vamos a entender que también es necesario que entremos a la redención del pueblo de Israel. Aquella multitud mixta que salió allá en el monte Sinaí, que se acercó a oír la voz de Hashem. Todos aquellos prosélitos pueden ser nuestros padres. Puede que seamos descendientes de ellos que nos están acercando a nuestras vidas. Yo me incluyo. No sé si usted quiere incluirse conmigo. Por eso es necesario que nosotros aprendamos lo que es esto. Detalles para preparar antes del Shabbat. En este capítulo hablaremos acerca de varios detalles que es sumamente conveniente preparar de antemano a fin de no cometer ninguno de los actos prohibidos en Shabbat. Además es conveniente que cada persona prepare con anticipación cualquier otro detalle necesario que le sirva de ayuda para llevar una vida tranquila y gustosa en Shabbat, al mismo tiempo que se cumplen todas nuestras leyes permitentes. Antes de Shabbat es necesario preparar todos los alimentos para esa noche, cuya preparación requiere que sean molidos, amasados o exprimidos, ya que esto está prohibido realizar actos en Shabbat. Se debe cocinar de antemano toda la comida y los alimentos que se debe convencer. Su calor deberá ser colocado el viernes una vez que haya sido cocinado sobre una fuente de calor, el fuego sobre el cual se dejará la comida durante todo el Shabbat y deberá estar cubierto con una lámina y estas cubiertas de acetato o cosas similares. Antes era el acetato, ahora podemos y sabemos que es el papel aluminio, que es lo que nos hace ese trabajo. De antemano deberá hervir agua suficiente para las necesidades de la comida y la bebida de Shabbat. Para preservar la temperatura de agua se deberá colocar desde el viernes el calentador de agua sobre una fuente de calor, y si es sobre el fuego, este deberá ser cubierto antes del Shabbat, y se deberá preparar el concentrado de té que está utilizado para preparar el té durante todo el Shabbat. La utilización en el Shabbat de saquitos o hojas de té que no fueron hervidas previamente podrían entrañar el riesgo de transgredir
la prohibición de cocinar, como se mencionó en el capítulo 20, ley 13. Antes de comenzar el Shabbat se deberá lavar o limpiar las frutas o verduras que están mezcladas con tierra o desechos, ya que si se les limpia en Shabbat se podría violar la prohibición de seleccionar. Antes de la llegada de Shabbat es mejor abrir anticipadamente las latas de conserva, las bolsas cerradas de comida o bebida, los paquetes de alimentos y las botellas que tengan tapones que se enrosquen, de los cuales se desprenda al abrirlos un sello inferior. Los detalles adicionales son mencionados en el capítulo 20, ley 32 y 33. Antes de Shabbat es necesario separar el matzé, o sea, el diezmo, y la truma de los alimentos y bebidas. En Shabbat no se puede separar ni el matzé ni la truma, al menos que desee el día anterior se haya hecho una estipulación al respecto. La fórmula de esta espiritualización especial, así como otros detalles relevantes, son descritos en el capítulo 37 y ley 13. Se deberá conectar el reloj especial para Shabbat al sistema de luz para que las luces se enciendan y se apaguen por sí solas. El reloj deberá ser puesto antes del Shabbat. Se deberá desconectar la corriente eléctrica del foco de refrigerador con el fin de que no se encienda cuando se abra la puerta. Además, se deberá consultar con una autoridad acerca de abrir un refrigerador eléctrico en Shabbat. También se deberá consultar acerca de cerrar la refri con la interrupción automática. Hay que colocar papel cortado en los cuartos de baño, pues en Shabbat está prohibido cortar el papel higiénico. Se deberá preparar todos los objetos musé en Shabbat, tales como el dinero, instrumentos para escribir, etc. Había el capítulo 20, leyes 90 y 97. Lo más conveniente es que los objetos musé no se estén colocados sobre lugares que estén utilizando durante el Shabbat, como por ejemplo en los bolsillos de la ropa, sobre las sillas y mesas de gavetas de la cocina, etc., ya que podría ser movido de ahí por otra parte. Si una persona utiliza un talit para los rezos, deberá sacarlos del saco que también contenga los tefilines para no tocar los tefilines el día de Shabbat. Es un precepto revisar los bolsillos de la ropa antes del Shabbat, con el fin de cerciorarse de que no contenga objetos que no sea que la persona se olvide y los cargue al salir al dominio público, o sea, objetos musé que no puedan trasladarlos en Shabbat. Si en la casa hay un bebé, es necesario preparar de antemano la cantidad suficiente, todo lo que sea necesario para su cuidado, como por ejemplo alimentos cocidos o batidos, pañales, trapos de algodón cortados de una vez para no estarlos rompiendo el mero día de Shabbat. Si se sabe de antemano que existe un problema de salud que precisa de la atención médica en Shabbat, enfermedad o herida, tan pronto como se separan los cuidados médicos exactos decretados por el médico, se deberá preguntar a un rabino cómo puede ser administrado en Shabbat un modo permitido. Y si el día siguiente de Shabbat cae una festividad, que eso se llama Yom Tov, o viceversa, todos los días de Yom Tov consecutivos ante el Shabbat de Yom Tov, entonces
antes deberá colocar las velas del calendario, incluso por la segunda noche. Tanto en Shabbat como en Yom Tov está prohibido derretir velas, adherirse a los candeleros, y además está prohibido encender las velas y apagarlas. Al acercarse a la hora en que el Shabbat comienza, es obligación del hombre de la casa apresurarse con suavidad a todos sus miembros, que se terminen todos sus preparativos antes de Shabbat, así como fueron nuestros sabios. Tres cosas debo decir el hombre en su casa de la víspera de Shabbat. Si está oscuriento, habréis preparado el masé, habéis hecho el herú, mas encender las velas no. Está prohibido cumplir las leyes de Shabbat. Es posible cumplir las leyes de Shabbat y al mismo tiempo disfrutar del descanso y la santidad de este día. Tampoco la preparación anticipada con el buen conocimiento de las leyes permitentes constituyen una ayuda para el disfrute de este día pleno de reposo, acerca de lo cual está dicho: el reposo del día de Shabbat es semejante al mundo venidero. Por esta noche vamos a dejar esto ahí. Una enseñanza bien pequeña, pero con mucho contenido. Espero que a ustedes les guste. Espero que ustedes me regalen un like. Espero que ustedes se suscriban. Espero que ustedes se las compartan a sus familiares, amigos, personas que conozcan, que quieran compartir esto con ellos. Y esto nos va a hacer crecer, esto nos va a sacar del exilio y nos va a mandar a la redención, porque todos los 2 sábados recibimos la adicional esperanza de volver a estar en el templo en Jerusalén. Buenas noches, será hasta la próxima, que estaremos con ustedes nuevamente. Les veo la próxima semana, si Hashem así lo quiere. Pasen buena noche, hasta la próxima, bye.